Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a la emisión número 33 de El Irreverente. Desde el estudio único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 2 meses en los que el dinamismo de la pauta fue vertiginoso. El 2020 será recordado como el año en que el poder tuvo sitiada a la gran mayoría de la sociedad civil. Esto a nivel mundial y en la Argentina, donde hasta el presidente Alberto Fernández se animó a hablar de toque de queda. Tal el marco de ilegalidad que habla a las claras de cómo el Poder Ejecutivo fijó sus metas y su presupuesto. El Estado argentino derrochó millones en represión para sostener un ajuste criminal que solo por la violencia puede llegar a lograrlo. Los aparatos de justificación jugaron con las fuerzas de seguridad durante todo el año en la delación virtual y punición estatal extrema a la que dimos en llamar ciberpatrullaje. Aún no hay justicia ni para Franco, ni para Facundo, ni para Salvador. Gastaron más en balas que en gasas. Como siempre, los ajustes solo cierran con represión. 2020 terminaba, sin embargo, con una primera victoria del colectivo más poderoso del país, el de las mujeres. El 29 de diciembre del 2020 se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Seguramente a la ley le faltarán cosas y el poder las habrá adecuado para hacerla caber dentro de su Frankenstein político que es el Frente de Todos, y como siempre, no le cabe a este irreverente más que encargarle el Heraldo Furioso le dé lectura al comunicado de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que emitió sobre este particular. Adelante, Heraldo. Hace muchos años nos organizamos por un derecho. Hoy estamos viviendo el momento histórico en que esta lucha se convierte en ley. Pero todos nuestros días de campaña fueron históricos. Muchas generaciones, de todo el país, transitaron este camino. Quisiéramos haber pronunciado estas palabras mucho antes. Muchas vidas de mujeres y de otras personas con posibilidad de abortar se hubieran salvado. La ley de interrupción voluntaria del embarazo viene a resolver una injusticia. La de los embarazos forzados, la de las niñas obligadas a parir, la de la imposibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos. Ahí donde había una injusticia hubo organización feminista. Decidimos primero juntarnos para luchar y en 2005 conformar esta campaña. La insistencia de años conquistó esta ley. Desde hoy podremos finalmente decidir. Decidir, que es el primer paso para ejercer nuestra autonomía. Para ser soberanas, para vivir libres de violencias. Logramos torcer el brazo de una historia que nos impuso la maternidad como mandato. Esta ley es el reconocimiento de que hay otras decisiones, otras realidades, otros deseos. Y que ninguna de nosotras ni nosotres va a morir ni va a ser juzgada o encarcelada por no querer un embarazo. Si así fuera, estamos para darlo vuelta. Este avance de los feminismos de nuestro país resuena en el mundo como un augurio de libertad y de emancipación. Estamos viviendo la conquista de un derecho y reafirmamos que la única lucha que se pierde es la que se abandona. La pelea que dimos es por la vida, por la dignidad humana, por la salud, por la justicia social y por los derechos humanos. Y movilizamos esta lucha con nuestros proyectos de ley en las calles, generamos redes y alojamos millones de manos que trabajaron y que levantaron los pañuelos verdes como la reivindicación de una conquista. En nuestra memoria viven compañeras como Dora Kolereski, a quien recordamos juntando firmas por el derecho al aborto en la esquina del Congreso y diciendo que otro futuro no solo era posible sino necesario. En estos años, fuimos miles, millones, quienes transitamos la plaza del Congreso y todas las plazas del país. Y que abrazamos esta causa por nuestras madres, por nuestras hijas, por las que murieron o sufrieron lesiones como consecuencia de una desigualdad que hoy, de una vez por todas, dejamos atrás. No conocemos otra forma de conseguir lo que queremos que no sea la lucha organizada y compartida. Y ahí estaremos, en cada rincón del país, haciendo de la ley que acabamos de conquistar una realidad donde ya no haya lugar para la discriminación y el disciplinamiento. Lo dijimos miles de veces y lo repetiremos miles de veces más. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Coordinadora de la campaña 28 de septiembre por la despenalización y la legalización del aborto en Latinoamérica y el Caribe. Así cerraba el 2020 y desde la Rosada ya preparaban la fiesta del uso político de una ley que durante 12 años de mandato se encargaron de cajonear y mandar para atrás sin ningún tipo de piedad. Cada político espera su chance de lucrar políticamente con la lucha de las otras por décadas. El día 14 de enero de 2021 el presidente salió a hacer la promulgación pública
de la ley de IVE y el plan de los 1000 días, donde muy suelto del cuerpo tiró que era feliz poniéndole fin al patriarcado. No me crean a mí, escúchenlo a él mismo. ¡Vamos a las imágenes! Medio en broma, medio en serio. Un día que me tocó hablar con Dora a mi izquierda y Elizabeth a mi derecha, a un colectivo de mujeres, así las llamaban, por Zoom, estábamos en el medio de la pandemia, estaba Vilma también. Y al cierre de mi discurso, que era un discurso de cierre de un encuentro de mujeres, yo dije, ¿qué más me podía pasar? Recibí a la Argentina con la crisis económica que tenía, tuvimos que salir del default, nos agarró la pandemia y en el medio de todo esto a ustedes se les ocurrió terminar con el patriarcado. Bueno, créanme que estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado. Porque el patriarcado finalmente es una gran injusticia que se ha vivido durante siglos en la humanidad. Y la verdad es que, bromas aparte, es un gran paso el que estamos dando, igualando en sus derechos a las mujeres con los hombres. Y dándole a las mujeres también la posibilidad de decidir. Esta ley, contrariamente a los que muchos piensan, es una ley que iguala en la capacidad de decisión. Con la ley de los 1000 días, si alguna vez alguna mujer tuvo el dilema de ser madre porque no sabía si podía hacer frente al costo médico que significa enfrentar un embarazo o al costo que significa darle vida en sus primeros años, darle alimento en sus primeros años de vida a su hijo, ese dilema lo terminamos con la ley de los 1000 días. Hoy todas las mujeres saben que embarazadas van a tener un Estado detrás de ellas que le van a dar salud y garantías de ingresos suficientes para que ella y su hijo o hija puedan nacer y desarrollarse como corresponde. Y también la posibilidad de que la mujer o la persona gestante que no quiera seguir adelante con su embarazo pueda hacerlo, pueda ponerle fin a ese embarazo en determinado tiempo, temprano del embarazo, y el Estado esté allí para garantizarle la salud que la clandestinidad hoy no les garantiza. Por lo tanto, lo que estamos ampliando es la capacidad de decidir, simplemente la capacidad de decidir. Aparte de lo miserable y jactancioso de adjudicarse la lucha de un colectivo como un logro propio, esta actitud ridícula del presidente tuvo su lado positivo, haciendo estallar en la red los mejores ejemplares de memes que se pudieran imaginar aún en la época de Macri. Y a continuación se los brindamos para que se diviertan un rato. De inteligencia gubernamentales aprovecharon esta especie de primavera del gobierno por la aprobación de la IVE
y salieron por todos lados a explicar que el aumento de los casos y una posible segunda ola de COVID obligaban, según su prédica, a plantearse algún tipo de figura que dotara al gobierno para que tenga otro instrumento a los ya existentes y aplicados con éxito por el gobierno durante la cuarentena. Instrumentos represivos, obviamente. Comenzaron los comunicadores y sus acólitos y alcahuetes a batir el parche del toque de queda. Ya lo vienen haciendo en sus diversas formas desde el inicio de la cuarentena. Lo que pasa que ahora parece que están muy apurados por meter palos a como dé lugar para que sus ajustes pasen. Como bien nos refiere Gustavo Robles, hay una cuestión de prioridades en el gobierno. El gobierno solo va a invertir en palos y balas para sostener el ajuste y cumplir genuflexos los mandatos del FMI. La pandemia es la excusa para avasallar cada uno de los derechos de la ciudadanía. El mismo senador formoseño Mayans lo dijo: en pandemia no hay derechos. Ese es el pensamiento de la banda que nos gobierna. Van a seguir manteniendo formas de estado de excepción que les garanticen hacer lo que se les ocurra y más. Ese es todo su plan de gobierno: servir al FMI y el resto que se apañe por las suyas. El presidente cerraba el año luego de aumentar los combustibles y acostar por millonésima vez a los jubilados. Salió a prometer nuevos acosos a los derechos civiles y ni un peso al combate contra el coronavirus. Mejor dicho, si nos guiamos por cómo gasta el erario público y su inversión de más de 100.000 millones en represión, pareciera que la idea del gobierno es aniquilar a tiros al coronavirus o a la gente y su protesta, lo que ocurra primero. Nadie lo cuestionó entonces. Los comunicadores salieron a patear el tablero, se pusieron el cuchillo en la boca y se lanzaron a militar el ajuste como unos campeones. Porque tengamos en claro que si el poder y sus secuaces avanzan con algo, es en razón de que nadie les pone un parate. Es más, el medio ultrakirchnerista llamado El Destape salió a darnos la guía de cómo fumarnos el toque de queda, preguntándose en un titular: ¿qué pasa si no respeto el toque de queda nocturno? Esperar que la vergüenza opere para que el régimen se autocorrija fue y será siempre un delirio. La dictadura liberal lanza sus globos de ensayo y la sociedad civil no manda señal clara de descontento. Sin una expresión de descontento social, no hay nada que al poder los seduzca a dejar de lado sus políticas represivas. La lentitud de reacción de los organismos no cooptados por el Estado es inexplicable. Somos muy pesimistas en este sentido y no creemos que en el actual estado de cosas la dictadura liberal vaya a ceder un ápice de su poder que sostiene ya por más de 30 años de reinado en nuestro país. En cuanto a temas represivos e impunidades, ya nos dedicaremos más in extenso en un bloque especial cuando hablemos sobre los centros de aislamiento de Formosa y sus paralelismos con Auschwitz, de los que el Estado se está haciendo el ciego, sordo y mudo. En el 9º día del año, este servidor y todas las personas de bien recibimos un golpe durísimo. Nos enteramos que el querido profesor Juan Carlos Sánchez había emprendido su viaje. Nos llevó mucho tiempo poder escribir unas simples líneas sobre alguien que influyó y seguirá influyendo en mi vida. Todo palidece ante la partida de quienes marcaron a fuego nuestro andar. El profe, un militante de todas las luchas, siempre comprometido con aquel que sufriera o necesitara, llegaba siempre primero a pesar de todos los achaques de salud que lo tuvieron a maltraer en los últimos años. Atesoro los años desde que lo conocí en una de nuestras pasiones comunes, el Club Ferrocarril Oeste, al que le brindó gran parte de su experiencia con su palabra certera y omnipresencia donde hubiera una necesidad. La vida siempre nos regaló un lugar en aquellos interminables encuentros en los que su influencia era decisiva para darle la chispa necesaria al motor de los sueños. En los últimos días, nuestros encuentros fueron muy asiduos. Nos contaba a los más cercanos sus planes. Para él siempre había futuro y rendirse nunca era una opción. Tuve el privilegio de ser quien lo ayudara muy modestamente a poner en marcha su sitio web y él, como siempre, enseñando como a cada momento de su vida. Podríamos hablar días sobre su legado, sobre su lucha y su aporte inquebrantable por las personas con discapacidad y su compromiso con los derechos humanos, pero el dolor
aún no nos permite tener la coherencia que él nos brindaba con su generosidad militante. Si hay algo realmente imposible, es que su estrella algún día deje de guiarnos. Hasta la victoria siempre, querido camarada. Hacia mediados del primer mes de este 2021, el periodista santafesino Facundo Viola fue víctima de un nuevo ataque por parte de la gente ligada a los envenenadores de esa provincia. No es un delito común. En 4 oportunidades los ladrones dejaron objetos de valor sin tocar y solamente se llevaron su computadora. El modus operandi de esta gente indica que los agentes del veneno le dejan el mensaje mafioso de revolverle las cosas de su casa y tratar de impedir que conserve cualquier tipo de información, aparte de todos los tipos de amenazas que ha recibido este buen periodista de Santa Fe. Desde Locomoción TV llamamos la atención de las autoridades sobre la cuestión y exigimos el cese de los ataques a su persona y a su trabajo. A continuación, el Heraldo Furioso dará lectura al comunicado de Facundo Viola sobre el particular. Adelante, Heraldo. Una vez más entraron a casa personas desconocidas y me robaron la computadora, dejando diversos objetos de valor a la vista sin llevárselos. Está clarísimo que solo les interesa la información que está en la máquina. Es la 4ª notebook que me sustraen con la misma modalidad, revolviendo la casa y dejando a la vista otras cosas de valor que llegan a cotizarse hasta 10 veces más que la máquina que se llevaron. Una de las veces osaron dejar dinero a la vista. ¿Qué ladrón entra a robar y deja 5.000 pesos sobre la mesa? Otra vez la policía en casa con agentes que no se explican por qué solo se llevan la compu. Esto se da en un contexto donde los fiscales se negaron a investigar las amenazas de muerte y hostigamientos de todo tipo que venimos sufriendo los vecinos denunciantes de las causas por fumigaciones con agrotóxicos en Arroyo Leyes. La última denuncia penal que realicé en el Ministerio Público de la acusación por los reiterados ataques fue hace un mes y ni siquiera me llamaron por teléfono. Otra vez sentirse violentado y desamparado. Y cada vez más desconcertado por la falta de acción de la justicia santafesina que nos deja expuestos a estas maniobras. El robo se dio minutos después de que me fui de mi domicilio. ¿Me estaban vigilando? Una vez más el desconcierto y la indignación total. Los gobernantes de turno van a hacer la vista gorda también. Nos difaman, nos amenazan, violentan nuestras casas y nadie hace nada. ¿Hasta cuándo? ¿Qué debo hacer para que esta pesadilla se detenga? En otro orden de cosas, el que reapareció a fines de enero, más precisamente el 26, fue el expresidente de la Nación Mauricio Macri, presentando una fundación que lleva su nombre. Para ponerlos en autos de qué va la cosa, le pediremos al Heraldo Furioso que nos dé lectura al comunicado de prensa de la Fundación Macri y cómo justifican su existencia. Adelante, Heraldo. Nadie los podrá parar. Hoy es un día muy especial para mí y todo el equipo que me acompaña porque presentamos la fundación que lleva mi nombre. Desde la nueva Fundación Mauricio Macri nos dedicaremos a trabajar en distintos proyectos e iniciativas, entre ellos, muy especialmente, sobre programas e incentivos para promover en el país una educación de calidad. Nuestros programas se orientan a reconocer la innovación de los maestros y también a la formación de directivos para que puedan liderar la inmensa transformación que necesitamos. La educación no puede ser un tema solo de los docentes, de las efímeras autoridades que gobiernan, y muchísimo menos de los sindicatos. Es un tema fundamental de cada familia, que sabe que el destino de sus hijos dependerá de cuánto aprendan en su escuela. Tenemos que asumir que la educación es algo demasiado importante para dejarlo solo en manos de ministros y delegados sindicales. Ellos no pueden ser los dueños del porvenir de millones de personas. Es cierto, esperamos que todos puedan aportar conocimientos y opiniones, pero la voz de las familias, que representan en sus demandas y anhelos a sus hijos, debe ser la que suene más fuerte, la que se escuche con más atención, la más respetada. El mundo está cambiando a una velocidad sin antecedentes y la Argentina con sus políticas parece ir en sentido contrario en todos los temas, también en educación. Al mismo tiempo que a pesar de las dificultades creadas por el COVID en otros países no dejaron de enseñar y continuaron con una escolaridad casi normal, nosotros nos encerramos, nos apagamos, nos empobrecimos, nos aislamos en la educación y en el resto de las actividades que hacen a la vida. Reconozcamos algo de una vez. No estamos así por la pandemia. Estamos así por la impericia del gobierno, que tomó una secuencia de decisiones erradas en casi todos los temas que nos hicieron perder un año completo de escuelas. El daño causado sobre los alumnos es imperdonable y tal vez irreparable.
Recordemos que el destino común depende de cada uno de nosotros y de la fuerza que desarrollemos para actuar como un conjunto. El futuro que merecemos sigue intacto delante nuestro. Para alcanzarlo debemos antes que nada luchar contra la resignación y la mediocridad. Desde nuestro lado, esta fundación que comienza hoy es un paso muy importante en esa lucha. Vendrán muchos otros pasos, vendrán los tuyos que avanzarán sin que nadie los pueda parar. El lanzamiento de esta fundación es la jugada de Macri para ponerse de nuevo en la escena política desde la debacle de su gobierno. Los primeros en saltar por la cosa fue la runfla de comunicadores y alcahuetes oficialistas que salieron a denunciar sin ponerse colorado que Macri está haciendo política y posicionándose con vistas a las elecciones de 2021. Además plantean esos mismos señores que el expresidente, en el cual engloban a toda persona que no esté de acuerdo con el gobierno, se pone así liderando una malvada oposición que presiona por las clases presenciales. En realidad necesitaban una cortina de humo para bajar los decibeles con las violaciones a los derechos humanos en Formosa, y la movida del expresidente les vino como anillo al dedo. No creo que haya sido inocente ni lo de Macri ni lo de los alcahuetes estatales. Se necesitan para sembrar la falsa dicotomía que los alimenta y mantiene poderosas ambas caras del régimen vernáculo. En cuanto al expresidente, como se lo dijimos siempre, no le creemos nada ni esperamos nada de él. Su gestión educativa fue desastrosa desde el gobierno y no puede ser mejor desde la fundación o desde la oposición. O será otra estrella más en el firmamento fantasioso de este sistema. Y hasta aquí llegamos con este primer bloque de la emisión número 33 de El Irreverente. Tenemos mucho más porque la pauta, a pesar de la pandemia y a pesar de los toques de queda y todo lo que se quiera contar o decir, sigue siendo muy pero muy dinámica. Esperamos encontrarlos allí luego de una breve pausa para seguir con esta mirada irreverente sobre los problemas de nuestro país.